Video 001, Introducción al concepto de energía Chi, Shen, Wiji y Dao. Conceptos básicos y su clasificación. En una serie de video reflexiones les enseñaré lo que tantos supuestos expertos en energía no comprenden y a raíz de esto crean información confusa, falsa y terminan provocando más daño que bienestar. Dicho de otro modo, a quien le interese saber de verdad la relación entre energía chi, emociones y cómo entre ambas condicionan al cuerpo físico y todo lo que nos pasa en la vida, les iré compartiendo conocimiento ancestral de Qigong y juntos iremos rompiendo mitos. La energía chi es conocida por películas orientales principalmente y el material que comparten muchos que se consideran terapeutas holísticos, pero ¿qué saben en verdad? La energía que nos rodea y une todo se denomina Jing, un arte, y es el medio para que el Shen, Wiji y Dao conecten seres y dimensiones. Qi es la energía que circula dentro de seres vivos, y existen dos, la energía Yin, que proviene de la tierra, y la energía Yang, que proviene del cielo. Esta interacción de energía Qi dentro de nuestro cuerpo se explica en los tres tesoros, o tres Dantians, o tres Dantien. Tras la interacción de Yin Tierra y Yang Cielo dentro de un cuerpo vivo, la energía Qi transmuta en Shen. Esto se estudia como el ciclo Shen-Ke, que significa ciclo de generación y control. Se dice que la calidad de Yen de una persona se nota incluso en los ojos, pero en verdad va más allá y se nota como cuando una persona con buen Yen ingresa a un lugar y se siente algo diferente en el ambiente. Esto no tiene que ver con cómo se siente cerca de una persona, sino que es algo en general para todos los presentes que valoran o aprecian la sinceridad, transparencia y rectitud que se da cuando un ser logra en sí que esta energía esté en un estado de armonía aceptable. De lograr armonía del Yen, la alquimia transmuta esta energía en Wiji, permitiendo que uno pueda ver y conectar con el entorno de una manera muy especial. Ver la energía en cuerpos vivos, comprender su estado, por ejemplo. Finalmente, la conexión al todo se logra cuando la energía transmuta a Dao, estado que también se denomina cosmodinamia, y aunque cierta escuela utiliza este nombre, no enseña nada sobre cómo la energía afecta a nuestro cuerpo según el estado emocional y cómo de verdad conectar con nuestro interior para luego lograr la conexión al cosmos. Una aclaración. El rechazo por una persona o ser vivo a solo su presencia indica que sus procesos emocionales son diferentes. Su yen está en estados diferentes, valga la redundancia. Y obviamente, mientras uno trabaja sinceramente en sí mismo, con mea culpa, lo más seguro es que quien se incomoda teme que quede en evidencia su falsa espiritualidad y falta de conocimiento. Ahora retomando. La teoría del Yin Yang plantea que todo en el universo está dividido en opuestos entre sí, y son interdependientes que se complementan y se corresponden. Básicamente diremos que todo lo que tenga tendencias o características similares al agua es Yin, y lo que se asemeja al fuego es Yang. Debe estar claro que una cosa es energía yin o energía yang y que por otro lado podemos usar el concepto de yin yang para clasificar todo en el universo. Como por ejemplo, abajo, arriba, derecha, izquierda, oscuridad, iluminado, luna, sol, detenido, movimiento, lento, rápido, dentro, fuera, frío, calor, mujer, hombre, etcétera. Se entenderá entonces que yin existe porque existe yang y viceversa. A esto se refiere el concepto de interdependientes, dado que podemos decir que existe la derecha porque existe la izquierda, arriba porque existe abajo, dentro porque existe una afuera, y así miles de clasificaciones permiten separar lo yin de lo yang. Ambos son necesarios. Yin y yang están siempre en dependencia indisoluble. Yin, como negativo, es quien da la base firme de crecimiento para expandirnos, o dicho de manera más clara, es la referencia. De no existir el polo o lado negativo de algo, no podremos apreciar el positivo, Yang. Por ejemplo, si desconectamos un borne de batería, no entrega energía.
Ahora, otra aclaración. Podemos clasificar los sexos desde el concepto de yin-yang, pero no hablar de energía masculina o energía femenina. Esto es un error gravísimo de interpretación de quienes evidentemente no han estudiado de verdad y solo generan una gran confusión y desinformación. En términos de energía, cuando analizamos cada lado de un cuerpo se clasifica en yin al lado derecho y yang al lado izquierdo. Y no es correcto hablar del lado femenino o lado masculino tampoco, ¿no? Como indiqué antes, debe haber un equilibrio entre energías yin y yang en todo ser vivo. De lo contrario se da desarmonía, enfermedad y consecuentemente la muerte. Cuando en un análisis se busca explicar por qué una persona adopta determinada personalidad en cuanto a su forma de ser, sentir, actuar, etc., nada tiene que ver lo masculino y femenino, que como indiqué, son una clasificación del concepto yin-yang. La explicación se da en términos de energía Shen. Y repito, es un grave error hablar de energía femenina o energía masculina, ¿se entiende? Una cosa es clasificar objetos, emociones, etcétera. Y otra es que las clasificaciones de repente se vuelvan sinónimo. Eso solo lo hace gente que no tiene ni idea en verdad sobre la energía y no deberían utilizar estos términos, dado que, como indiqué, generan mucha confusión e información falsa. Haré un video extra para explicar este tema, para que no queden dudas. Cuando vean un personaje que dice esta aberración, se lo puedan compartir. A ver, continuando. El concepto de los tres tantiens, también conocido como los tres tesoros, explica la primera interacción entre nosotros y la energía que nos rodea. En este aspecto, Yin es la energía que tomamos de la tierra y Yang es la energía que proviene del cielo. Es uno responsable de lograr el equilibrio de ellas en nosotros, para evitar la desarmonía, que es la que provoca energías parásitas. Es finalidad del cuerpo permitir el Yin de la tierra conectar con el Yang del cielo. O dicho de un modo que le sonara familiar, debemos permitir que la energía yin de la tierra ascienda por nuestro cuerpo para conectar con el yang del cielo. Y muchos han malinterpretado esta frase ancestral y lo que recomiendan es vibrar más alto, elevar tu vibración, incluso hablan de eliminar energía baja, que como ya expliqué, es lo que lleva a la desarmonía, enfermedad y al fin de la evolución del alma en este plano. Para lograr esta interacción de energías, el cuerpo físico debe estar libre de bloqueos físico-energéticos y lograr los aprendizajes pendientes en relación a vivencias emocionales y sobre cómo éstas fueron administradas, ya que cuando no existe aprendizaje, se da la desarmonía, dando lugar a energías parásitas, o sea, emociones parásitas que ya clasificaremos. Para lograr esta interacción de energías, el cuerpo físico debe estar libre de bloqueos físico-energéticos y lograr los aprendizajes pendientes en relación a vivencias emocionales y sobre cómo éstas fueron administradas, ya que cuando no existe este aprendizaje, se da la desarmonía, dando lugar a energías parásitas, o sea, emociones parásitas que ya clasificaremos. Teniendo esto claro, podemos decir que al desconectarse uno de la Tierra, entra en desarmonía, que se evidenciará por pasar etapas de frustración constante, pesimismo, creerse superior al resto, aunque en verdad es un delirio, demencia, entre otras, como lo explico en la reflexión, desarmonía del elemento fuego. En una segunda fase, la energía chi se transforma en energía shen, y para comprenderlo se debe lograr el conocimiento sobre los 5 elementos y su ciclo de creación y control, denominado shen-ke. Al comprender este ciclo, toma sentido la relación que existe entre las emociones y su causa, además de la relación que existe dentro del organismo y mucho más. Esto lo explico en un módulo Introducción al diagnóstico energético, físico y emocional, incluso qué es lo que uno proyecta en el hogar, que se conoce normalmente como Feng Shui. ¿Verdad? Retomando. Debe estar claro en este punto que la energía Yin, en tierra, energía baja, no es mala ni dañina. Es la desarmonía entre Yin y Yang lo que genera la energía parásita, que sí es la que genera daño. Pero a raíz de mala traducción y o charlatanes sin conocimiento ni voluntad de estudiar y practicar, es que en la actualidad se confunde este concepto. Estas energías parásitas son las causantes de todo malestar y básicamente se puede decir que se dan cuando uno no es lo que dice o pretende ser,
cuando no hay mea culpa, cuando uno no toma responsabilidad de su forma de ser y lo que provoca, cuando uno evade el aprendizaje correspondiente sobre cada experiencia de vida. Dicho de otro modo, la que se denomina mala vibra es la energía parásita, producto de la desarmonía entre la energía alta y la energía baja. Definitivamente, nada tiene que ver con la energía yin, ni con los puntos en el cuerpo asociados a emociones que vibran en frecuencias bajas. La cantidad de mala vibra, mala gente, malas situaciones que atraemos a nuestra vida es debido a nuestra sintonía, que es la sumatoria de la vibración de cada punto del cuerpo. Por lo que es fácil deducir que debemos cambiar la sintonía que emanamos, pero no elevando una cierta frecuencia como dicen los que hablan sin saber, sino que en verdad se debe purificar cada frecuencia que emitimos. Ninguna frase mágica, ni gemas, ni mantras lo harán por nosotros. Es un trabajo personal de introspección que nada ni nadie va a hacer por nosotros, disculpen la redundancia. No se debe confundir herramientas de trabajo con método de sanación como venden los inexpertos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para comprender a fondo este tema del chi, se debe estudiar el ciclo de generación y control que explican las etapas que conforman la constante interacción entre yin y yang. Este ciclo de generación y control se denomina Shenke, en el que 5 elementos, metal, agua, madera, fuego, tierra, interactúan y de acuerdo a su estado es que existe armonía o desarmonía. Debemos entender el lado yin, negativo, base, y el lado yang, positivo, expansión, de cada elemento y emoción para saber cómo identificar su presencia en nosotros y así poder generar los cambios. Veamos algunos ejemplos. El elemento metal tiene como yin a la tristeza, melancolía, y como yang la rectitud, sensibilidad, sinceridad, fidelidad. Cuando hay energía parásita se da o recibe infidelidad, desprecio, dependencia, necesidad de aprobación y o contención continua, entre otras. Elemento agua tiene como yin el miedo y como yang adaptación, tranquilidad, necesidad de conocimiento, y como energía parásita se da el pánico, terquedad, estancamiento, negación al cambio, entre otras. En el elemento madera tenemos como yin la expresión sincera, amabilidad y la sanación. Como yang, la capacidad de estar alerta para reaccionar y el crecimiento, sea en el estudio, lo laboral o lo personal. Como parásita, da lugar al enojo infundado, rabia, irritabilidad, necesidad de proyectar los enojos contra lo que se dé la oportunidad. El elemento a fuego tiene como yin la impaciencia, dificultad para disfrutar y valorar lo que se tiene, lo que se logró, y como yang al amor, alegría, conocimiento, capacidad de disfrutar de cada logro, y hay energía parásita cuando se da la frustración, pesimismo, caprichos. El elemento tierra tiene como yin ansiedad, preocupación. El sistema inmunológico funciona bien y rara vez se da enfermedad que deje de cama. Como yang, la franqueza, la capacidad de reflexión. Como energía parásita se experimenta angustia, soberbia, criticar a otros sin hacer nada igual o mejor, baja estima, inseguridad, se da la desvalorización y en lo físico se da la falla del sistema inmune. Se dan dolencias extrañas y variantes como la fibromialgia, entre otras. No existe responsabilidad de la persona por su forma de ser y las consecuencias que esto genera y provoca en los demás. Ahora, teniendo en cuenta el lado yin y el yang de cada elemento, hay que analizarse a uno mismo y saber qué emociones tenemos, emociones negativas, yang positivas, y repito que las yin son necesarias para que exista yang. Las malas, por definición, son las parásitas, que se generan cuando hay desarmonía entre yin y yang. De estas energías parásitas hay que purificarse para lograr armonía. Para crecer y sanar se debe buscar el equilibrio entre yin y yang. Ahora, ¿por qué se acercan personas a lastimarme o por qué les creo? Son preguntas que se hacen todos, ¿verdad? Pero bueno, ya la pregunta en sí misma es lo que genera que nada cambie. Porque lo que se debe preguntar uno es, ¿qué hago o hice que me lleva a esta situación? ¿O qué se acercó a enseñarme de mí mismo esta persona? De este modo, busco conocimiento y no entro en pánico, estancamiento, elemento agua.
Busco crecer aprendiendo y no entro en enojo, ira, infundada, elemento madera. Busco aprender, crecer para lograr alegría y no entro en frustración y pesimismo, del elemento fuego. Busco reflexión y no angustia, soberbia, del elemento tierra. Busco ser justo, franco conmigo mismo y no entro en desprecio o tristeza, del elemento metal. ¿Entiende? Como decía ese personaje en la TV, ¿vos de qué lado estás? Espero elijan cambiar cómo alimentar y controlar sus emociones y de ese modo cambiar su entorno y lo que atraen. Aclaro, cambiar de entorno sin cambiar uno no sirve de mucho, ya que en un corto plazo el patrón se repetirá. Otra aclaración. Las emociones yin existen para sobrevivir y darle lugar cuando sea imperativo reaccionar, y solo debemos mantenerlas alertas para que estén disponibles de ser necesario, pero no alimentarlas para que nos controlen. Debemos tener el miedo justo para escapar de una amenaza, ataques y sobrevivir. La capacidad de reacción, con enojo si es necesario, pero con lo justo para no dejarnos usar, lastimar, agredir. Nos vamos. La desilusión justa para no perder tiempo amando a quien no nos valora. Nos vamos. La preocupación y autocrítica justa para tener la reflexión y no permitir que el egoísmo se apodere de nosotros o de una baja estima, desvalorización. La tristeza, melancolía justa para apreciar personas y afectos antes de perderlos definitivamente y poder ser sincero, justo con todos. O sea, todo elemento o emoción debe estar en armonía para que el ciclo Shenke esté en armonía, ciclo de generación y control entre los elementos. Esto permite que el Yin de la tierra y el Yang del cielo estén en armonía en nosotros y la energía Yin transmute a energía Wiji. Comprender cómo trabaja la energía en nosotros no es un tema fácil, pero es posible con dedicación y, claro, una buena guía y soporte como la que encontrarán en esta página, sobre todo en el aula virtual. De un modo simple, podemos decir que la energía circula en nosotros por meridianos, que están constituidos por una serie de puntos que suman 365 en general, que al sumarle puntos y zonas de cruce rondan los 400. Cuando se da una situación emocional que nos afecta, puede solo disminuir el flujo del chi o bloquearse en un punto y evitar el paso del chi, provocando desvíos. De acuerdo al estado energético, es como uno administrará sus emociones. Por ejemplo, una situación de miedo podrá luego ser administrada como enojo o angustia, ansiedad, o alguna otra emoción según el elemento que está relacionado. Con el paso del tiempo, de no lograrse el aprendizaje asociado, las emociones se van mezclando cada vez más y se llega a una etapa en la que la persona no sabe qué siente o por qué se siente de determinada manera. Dicho de otro modo, ese punto que disminuye el flujo del chi o lo bloquea está en desarmonía y por lo tanto no vibra en la frecuencia correcta. Con el tiempo, de darse varios puntos en esta situación, se generan energías parásitas y dañinas, lo que lleva a repetir patrones, repetir experiencias, y no cambiará hasta que se logre el aprendizaje que debía obtenerse de la situación origen y se restablezca el flujo del chi, que no siempre es como indican algunos, que sugieren que si la mente es sana, el cuerpo le seguirá. Son tres fases distintas a trabajar: cuerpo energético, cuerpo emocional y el cuerpo físico. Ahora, existen muchas técnicas que han robado información del Qigong, pero incompleta, y de ahí que se da tanta confusión en la actualidad. Incluso muchos dicen enseñar Qigong, pero se limitan a algunas formas y no controlan ni enseñan las posturas correctas. Y esto es grave, ya que el movimiento y cada postura es la forma que tenemos de comunicarnos con nuestro subconsciente y alma, para lo que es necesario conocer todo sobre la energía, sus manifestaciones, diagnosticar y trabajar el chi, que es el significado de Qigong. El gran error más común es analizar lo que la persona siente y trabajar en ello, en vez de analizar el chi y sus manifestaciones para buscar el origen que como consecuencia manifiesta lo que la persona siente. Es posible ver la energía y también comprender las formas del cuerpo mediante observación meticulosa, pero obviamente requiere tener muy claros todo lo relacionado a meridianos, zonas reflejas y puntos de cruce. Obviamente tener asimilado los conceptos yin yang y cinco elementos, sobre todo la relación que existe entre ellos, desde lo emocional,
que es lo que condiciona el flujo del chi y por ende va determinando qué siente uno y cómo actúa en base a esa desarmonía. Es en pies, manos y orejas donde encontramos gran cantidad de información sobre lo que experimentó una persona y no logró aprendizajes, como así también el estado actual de órganos, zonas, posibles lesiones e incluso saber qué le pasará en poco tiempo o a largo plazo de no lograr los cambios, ya que al analizar es posible determinar lo que se denomina tendencia energética. Para hablar de sanación, entonces, se debe analizar el estado energético, o sea, evaluar si existen puntos que eviten o bloqueen el paso del chi, determinar dónde fue ese chi, que son los vasos maravillosos, y la explicación emocional relacionada. Luego es que mediante diversas técnicas se puede ayudar a restablecer el flujo del chi. Y si, solo si, la persona hace los cambios requeridos, es que se dará la sanación y evolución para su alma. De lo contrario, el problema volverá incluso de manera más seria. Las formas y movimientos que se realizan en la disciplina tienen un propósito muy claro, que es hablar con nuestro ser interior. Y es por ello que cada postura y movimiento deben ser precisos. De lo contrario, el mensaje que enviamos es incorrecto y fomenta más evasión y confusión que armonía. Aclaro esto porque existen muchas escuelas que dicen enseñar Qigong o Qigong, por un lado no es lo mismo, y por otro no ponen atención a esta precisión requerida. No conocen en verdad el Qi, no lo ven, no lo trabajan y por consecuencia hacen más daño que beneficio. Esto queda en evidencia cuando una persona deja sus prácticas y su vida cambia, vuelve a ser como antes o peor. Al realizarse de manera correcta la disciplina, cada alumno comprende cada postura, forma de respirar, moverse y realizar formas y nunca más vuelve a hacer lo de antes. No se pierde lo logrado jamás. Los saludo atentamente, Pablo, maestro de TCK. Hasta la próxima.